Buenos días, buenas tardes a algunos. Gracias por estar nuevamente en esta clase de Ven, Sígueme Online, auspiciada también por Enlace de Fe, nuestra red social principal. Soy Hernán Toledo y nuevamente estoy aquí, cuarta semana ya en esta iniciativa. Gracias a todos los que nos han seguido las semanas pasadas. Cada vez tenemos más que se suman de diferentes países. Estamos muy alegres por eso. La verdad es que esto es algo, es como un apoyo, como ya hemos dicho, a las clases que la Iglesia ha pedido que se hagan en los hogares, para que ustedes tengan claro que es solo un recurso más para aprovechar. He visto muchos más y pueden ir ampliando conocimiento al escuchar las visiones, los puntos de vista de varios hermanos que comparten por internet. Pero nada reemplaza el estudio personal mediante la oración también, o el cantar himnos y edificarse en el Espíritu en sus hogares, personalmente o como familia. Entonces, sean todos muy bienvenidos, ya están llegando varias personas, así que a medida que se desarrolla la clase, vamos a estar pendientes también de sus comentarios. La clase de hoy es bastante extensa en comentar porque tiene mucha doctrina, muchos principios, mucha historia. Entonces nos vamos a ir de lleno a las escrituras mismas. Vamos a echarle un vistazo inicial al manual Ven, Sígueme, que acá está en la parte derecha, Mosías 25 al 28. Son 4 capítulos. Se titula la clase, se llamaban El Pueblo de Dios. Y la parte, digamos, la historia culmina y central de esta clase tiene que ver con la conversión de alma a hijo. De hecho, hemos publicado el video que la iglesia lanzó en inglés y que ahora está subtitulado al español, que relata muy bien esta conversión en escenas, ¿cierto?, actuadas, y es bastante estremecedor. Espero que lo hayan visto. Si no, pueden también verlo esta tarde en bensígueme.online o en Enlace de Fe. Entonces, echando un vistazo nuevamente a este manual, es como siempre, hay una cita que nos hace reflexionar, se pide que anotemos impresiones y hay un resumen introductorio. Y en este caso el manual sugiere temas, por ejemplo, la responsabilidad de nuestra fe y testimonio de forma personal. También expone el tema de que los siervos fieles de Dios hacen su voluntad y también, o procuran hacerla, ¿cierto? También que todos los hombres y mujeres deben nacer de nuevo. Eso es algo que aprendió Alma en su conversión. Lo vamos a analizar un poco también. Y hay algunos puntos finales, tienen que ver con las oraciones, los ruegos a Dios para cumplir sus propósitos. Hay ideas también para la noche de hogar y otros puntos adicionales. Vamos a irnos al libro de Mormón, al capítulo 25 de Mosías. La verdad es que acá trata mucho la historia y vuelve a hablar de los mulequitas. Sabemos de que Mulek llegó a América muy cerca de los años en que llegó Leí, y ellos se establecieron al norte. Saraemla se puede considerar, como dice el resumen, a los mulequitas, y a los nefitas estaban al sur, tierra de Nefi. Y todo esto ha sido con los años un movimiento, ¿cierto?, de estas naciones, pueblos, de allá para acá, por las persecuciones que ya hemos hablado. Y las últimas, sobre todo, las que hablamos en la clase pasada, del pueblo de Senif hasta el reinado de Limi, por un lado, también en paralelo lo que pasó con Alma y su pueblo. Bien, en los primeros versículos del capítulo 25 se está hablando de que ya había muchos, pero acá dice que eran muchos más los descendientes de Mulek, incluso. Pero el 3 aclara de inmediato que en la suma los nefitas no eran, dice, ni la mitad del número de los lamanitas. Entonces ya vemos que en este momento, en el 120 antes de Cristo, la nación, si podemos llamarle así, lamanita, era mucho más grande en número que la nefita.
Todo el pueblo se reunió. Recordemos que ya estamos en el presente de la historia que estamos siguiendo desde el inicio del libro de Mormón. Entonces todo el pueblo estaba reunido y es curioso que acá Mosía dice que leyó los anales de Senif, los que estudiamos nosotros, ¿cierto? Hasta el momento de su liberación. Eh, y también el versículo 6 dice que leyó también la narración de Alma y sus hermanos. Entonces estas dos historias que comparamos en la clase pasada con ciertas características muy peculiares de cada una, ellos leyeron aquí y no dice que mandó a que cada uno lo leyera, porque seguramente no habían copias ni facilidades de que todos tuvieran la lectura. Seguramente se trató de una gran especie de conferencia, de reunión, en la cual se leyó ante todos y todos pudieron escuchar. Y como eran muchos, quizás también se multiplicó la vocería de alguna forma. Ellos se llenaron de asombro, dice el versículo 7. ¿Y por qué? Por estas historias milagrosas, porque la verdad es que saber que los hermanos que quizás eran parientes, digamos, porque descendían de los mismos padres, habían sido tan afligidos y ahora estaban entre ellos, obviamente genera asombro y genera compasión, genera amor. Entonces estaban muy asombrados. También dice que el 9, que al pensar todo esto se llenaron de tristeza, es lógico. Y sin embargo el 10 dice que pensaron en la cercana bondad de Dios y su poder para libertar, en este caso a Alma y sus hermanos de los lamanitas, de la servidumbre. Y aquí me encanta el versículo 11 y lo voy a leer. Dice, más aún cuando pensaron en los lamanitas que eran sus hermanos y en su condición de pecado y corrupción, se llenaron de dolor y angustia por el bienestar de sus almas. Y esto de inmediato me hace pensar, y quizás a ustedes igual, podrían adivinar a lo mejor algunos, si pudiera escucharles, sabría que muchos de ustedes pensaron en esta escritura también a Enós. Recuerden que Enós, cuando estaba implorando por el perdón de sus pecados, dice la escritura, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas, por tanto derramé toda mi alma a Dios por ellos. Derramar toda el alma, hizo un ejercicio de fe profundo. Y mientras me hallaba luchando en el espíritu, he aquí la voz del Señor de nuevo penetró mi mente diciendo, visitaré a tus hermanos según su diligencia. Pero al final, en el versículo 11 dice, y después que yo, Enós, hube oído estas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable, y oré a Él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos los lamanitas. Eso es lo que está pasando acá también. Ellos se llenaron de dolor y angustia por el bienestar de sus almas, de las almas de los enemigos. Y es por eso que habíamos dicho en la clase pasada, o dos atrás creo, que una gran señal de conversión es la preocupación que tenemos por el bienestar de los demás. Y ese demás incluye no solo a mi papá, mi hijo, mi hermano, mis primos, mi parentela o mis mejores amigos, sino incluye el segundo gran mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso este pueblo lo estaba entendiendo muy bien. Se compungían por dentro y querían bendecir a estas personas, a estos que incluso los consideró tal como unos hermanos. Más abajo, bueno, se habla de que al final todos se llamaron nefitas. ¿Por qué? Bueno, no había reinado que no fuera a través del reino nefita. Entonces, al final los mulequitas, no porque fueran más iban a ser ellos los líderes, sino respetaron esta tradición de este pueblo, que hasta cierto punto, si bien estaban separados, eran a fin de cuentas de una descendencia, respetaban también eso. Y acá dice que exhortó al pueblo de Limi y sus hermanos a que recordaran que fue el Señor quien los libró. Y eso fue lo que siempre se hizo de ahora en adelante en el libro de Mormón, recordar la liberación anterior. Entonces Alma bautizó al pueblo de Limi. Recuerden que en las dos clases atrás también hablamos de que Limi, ¿cierto? Deseó hacer convenio con Dios, pero no podía porque no estaba, de hecho, Alma, no había alguien que tuviera la autoridad del sacerdocio y pospusieron para más adelante esa ocasión, y acá es ese más adelante, en Mosía 25. Entonces el versículo 19
Y aconteció que el rey Mosía le concedió a Alma que estableciera iglesias por toda la tierra de Zarahemla y le dio poder para ordenar sacerdotes y maestros en cada iglesia. No vamos a ahondar en este tema, también lo hemos visto en el pasado, de dónde sacó la autoridad Alma. Ya habíamos considerado la forma en que se traspasaba la autoridad. Habíamos, después de todo, concluido que no hay algo cierto y seguro históricamente para decir de esta forma Alma recibió la autoridad, pero sí habían conclusiones que podíamos sacar en base a las escrituras, que básicamente Nefi, Leí, Jacob, los primeros del libro de Mormón, sí se ordenaron, entre ellos también sacerdotes, se consagraron, y ellos tenían el santo orden, es decir, el sacerdocio mayor. No eran levitas, eran descendientes de José. Entonces de ahí hubo un espacio en que no hay seguridad, pero sí Senif se menciona que tenía sacerdotes rectos. Entonces en esta época es probable que el Señor haya habilitado a estos sacerdotes para que pudieran tener efectivamente el poder para hacer estas ordenanzas. Entonces así sucedió que la iglesia se estableció. También se organizó la iglesia tal como Alma la organizó al comienzo, con maestros sacerdotes, porque no podían con tantas personas. Ya esto no era un pueblo pequeño, se podría decir, como el que Alma tuvo al inicio. Él bautizó 204 almas, más otros discípulos que fue haciendo, y después con los años, varios años que estuvo fuera digamos, del pueblo original, seguramente crecieron, pero tampoco crecieron, no se deben haber convertido en decenas de millares tampoco. Entonces acá sí necesitaban organizarse mucho y poder llevar el evangelio a todas las personas. Es lindo como termina el capítulo. Se llamaban el pueblo de Dios y el Señor derramó su espíritu sobre ellos y fueron bendecidos y prosperaron en la tierra. Ojalá todos los pueblos de todos los pueblos se hablara así, porque eso es lo que queremos, ser contados como pueblo de Dios y tener el espíritu para prosperar. Capítulo 26, me encanta este capítulo, la verdad. Tiene muchas cosas de las cuales vamos a extraer algunos principios. No nos va a dar mucho el tiempo, estoy hablando bastante rápido para respetar también el tiempo del estudio de ustedes. Pero aquí está hablando de los primeros 6 versículos y en especial los primeros 4 de que había una generación, los que eran niños en la época del rey Benjamín, que no creyeron en la tradición de sus padres, y eso dificultó que ahora quizás más jóvenes, un poco quizás entrando en la adultez o más, no quisieran tener que llevar las mismas tradiciones de sus padres en sus vidas. No querían bautizarse, dice más abajo. No creían en la resurrección. Entonces, por supuesto que no se iban a unir a la iglesia. Y aquí hay un tema bastante repetitivo. Yo diría que no fue solo el problema de ellos. Yo creo que siempre va a pasar ese problema. Y quizás en un extremo mucho más mínimo, pero por ejemplo, los adolescentes, incluyéndome a mí mismo, cuando quería o pensaba en seguir las tradiciones de mi padre, hasta en los gustos musicales, las cosas de mi madre, al final no me agradaban. Es algo que todos los jóvenes vivimos. Es difícil que nos agrade la generación anterior o dos atrás incluso. No nos conecta. Entonces es algo que siempre se va a vivir con la nueva generación, que siempre va a haber algo que no va a encajar con lo que ellos quieren, las expectativas que ellos tienen. Es por eso que de aquí podemos sacar un concepto bastante prometedor para aplicarlo con ellos. Dice al final del 4 que no querían invocar al Señor su Dios. Ese no querer, esa rebeldía, fue lo que hizo que muchos, entre los cuales estaba cierto Alma hijo y los hijos de Mosía, Amón, Aarón, Omner e Imni, ellos eran parte de estos rebeldes, ¿cierto? Incluso más que rebeldes, andaban en completa oposición. Estuve estudiando un poco más del tema y hay una psicóloga, doctora Wendy Ulrich, que de verdad es bastante connotada en este tema y es de la iglesia, que habla de cómo motivar a la nueva generación. Y ese es un punto muy relevante,
que los obispos, las presidentas de mujeres jóvenes, todos los líderes que están relacionados con la juventud y todos los padres de estos jóvenes necesitamos no solo entender, necesitamos vivir, aplicar y aprender de ello. Esta doctora habla de muchas cosas, pero vamos a hablar de 4 pilares para ayudar a los jóvenes a que ellos puedan sentirse amados y puedan, seguir con las tradiciones correctas, sin necesidad de poder, digamos, obligarlos. Y porque la verdad es que con eso no se logra nada, no hay libertad total cuando tampoco se respeta el albedrío de los niños. Entonces ella menciona la iniciativa Niños y Jóvenes. Es un sencillo pero potente conjunto de recursos para ayudar a los niños y a los jóvenes a progresar en esos aspectos que están en Lucas 2:52. La Escritura dice que Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces ahí están esos aspectos tan relevantes que ella detectó y que está evaluando en 4, o está, digamos, concluyendo que hay 4 áreas que pueden ayudar bastante. Primero, ayudar a estos niños y jóvenes a darse cuenta de qué es lo que más desean. Habla de los propósitos, de poder sentarse con ellos a hablar qué es lo que quieren. Y cuando uno dice esa pregunta a ellos, hay que dejar claro que no se refiere a lo que quieren mañana, sino lo que quieren en un futuro, mediano, largo plazo. Y luego, en el fondo, elaborar planes, que es el segundo paso. Colaboren con ellos para preparar un plan. Y ese colaborar es importante, porque no hay que hacer el plan por ellos. Estamos a veces acostumbrados a meter cierto lo que nosotros queremos, y eso nuevamente se transforma en eso, en imponer quizás mis costumbres, mis tradiciones, que por más buenas que sean y yo las considere como las mejores, la idea es que ellos adopten las tradiciones y no que yo imponga las tradiciones. El 3 dice que sean prudentes con los premios o los castigos, y eso tiene mucha sabiduría, porque primero los premios, si a veces nos vamos al extremo de premiar mucho, de dar premios bastante halagadores, al final se podría confundir la motivación de un niño o de un joven. Puede que después ya no esté tan motivado por lo que contiene su plan, sino más motivado por lo que va a recibir. Y por el contrario, si no hay retribución, si no hay premios, si no hay felicitaciones y elogios, por supuesto que quizás le va a costar más. No digo que no sea posible sin ello, pero a veces los elogios, las felicitaciones, los premios pueden ayudar bastante en este tipo de educación. Los castigos también hay que manejarlos. Recuerden que un castigo muy severo, que no tiene, digamos, riendas, que uno no tiene control sobre ese después, hace que los niños después traten de evitar a la persona que introdujo el castigo, y eso se vuelve un problema mucho mayor. Entonces, si bien es cierto, hay que disciplinar de alguna forma para que entiendan los malos resultados de las malas acciones, hay que tener mucho cuidado en ese balance, de poder establecerlo muy finamente y poder aplicarlo correctamente. El 4 dice que den pie a que los jóvenes sientan su amor, y eso es la base de todo. Ese es también no solo la base, sino el techo, el objetivo. Es todo en el fondo lo que tenemos que hacer al ministrar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, eso es algo que podemos traer a colación al estar leyendo esta historia, pero acá era un pueblo, eran miles y estaban ahí en un contexto muy diferente al de ahora. La verdad no tengo idea si ahí habían escuelas como hay ahora, es probable que sí, pero quizás de otra forma. Entonces eran contextos que tal vez estas cosas que acabamos de ver quizás no se puedan aplicar tan fácilmente como ahora nosotros lo vemos. Más abajo dice que hubo digamos, personas que trataban de no trataban, sino cometían muchos pecados grandes
y entonces a ellos fueron llevados ante los sacerdotes. Acá dice que Alma era el sumo sacerdote, entonces también los llevaron a él. Y el 9 dice que Alma no sabía nada de ellos, y, pero había muchos testigos en contra. Y el 10 dice, tal cosa no había sucedido en la iglesia previamente. Y aquí nos damos cuenta de que todas las cosas nuevas que llegan a la iglesia van a producir este efecto. Nadie va a saber cómo hacerlo. Mucho de lo que estamos viviendo hoy en día no está tan detalladamente normado. Los manuales se están creando muchas veces en paralelo. Entonces es algo con lo que tenemos que también convivir. Dice que Alma se turbó en su espíritu. Y eso es completamente entendible. No nos sintamos mal cuando como líderes nos turbemos y no sepamos qué hacer con la reacción de un joven, con la reacción de alguien de la familia, con la reacción de un compañero de trabajo. A veces nos cuesta entender algunas cosas, pero no pensemos que tenemos todas las respuestas. Si este Alma, el gran sumo sacerdote, que tuvo tanto éxito y que Dios le confió tantas cosas, si él no sabía hacer ciertas cosas, eso nos da un poco de consuelo. Pero no un consuelo pasivo, tenemos que ir para aprender. Acá entonces Alma se lo llevó al rey Mosía, pero en el fondo Mosía en el 12 dice que yo no lo juzgo, en el fondo es como un yo tampoco, así que los entrego en tus manos otra vez, por así decirlo. Y el 13 dice, y el espíritu de Alma nuevamente se turbó, y fue y preguntó al Señor qué debía hacer en cuanto a ese asunto, porque temía hacer lo malo a la vista de Dios. Y aquí hay un concepto bastante interesante. Ese temía a veces podría tener un sabor de que se complicaba, estaba como tiritando prácticamente. Pero es que la verdad es que el concepto de temor, de hecho la guía de estudio de las escrituras y cualquier diccionario en el fondo va a relacionar el temor con la fe, la reverencia y bueno, también con el pavor y otras cosas, pero según la iglesia tiene dos significados. Uno, el sentir temor a Dios, es sentir reverencia y admiración por Él y obedecer sus mandamientos. Y dos, el sentir temor a los hombres, a los peligros mortales, al dolor y al mal, es tenerles miedo y pavor. Evidentemente el caso de Alma es el primero. Por lo tanto, eliminemos la idea de que tenía pavor o miedo. Él tenía respeto, tenía admiración. Entonces es una forma de honrar y de reverenciar a alguien, el temer en el aspecto espiritual, como lo dice la mayoría de las escrituras. Entonces cuando dice que temía hacer lo malo a la vista de Dios es porque tenía un deseo de obedecerle, de honrarle, de adorarle, de reverentemente actuar. Es decir, no con un temor de que si no hago esto, Dios me va a mandar poco menos que un relámpago en la cabeza. Él no pensaba así. La verdad es que él pensaba en hacer lo mejor de sí. Y de eso se trata temer a Dios, esa reverencia continua. Después que hubo derramado su alma entera, dice, ahí comienza la revelación. Nuevamente viene este concepto de alma entera. Y eso implica un esfuerzo bastante grande. No fue que él estaba turbado y seguramente le llegó la solución pronto. No, él tuvo que dedicarse. Y también subrayé ahí el después, porque a veces pensamos que tiene que ser como en el momento que yo quiero, y la verdad es que hay que hacer un esfuerzo para recibir revelación. Vi muchos hermanos que también compartían sobre este punto en otras clases de cómo obtener más revelación y tienen mucha razón. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una alma entera detrás en comunión para obtener el Espíritu Santo. No es llegar y pedir como si fuera un almanaque o un diccionario. Bendito eres tu alma y benditos son aquellos que fueron bautizados. Y acá subrayé bastantes benditos, en café los benditos dirigidos a alma y en azul los benditos dirigidos al pueblo. Y es curioso porque aquí se forma un paralelismo. Hay muchas estructuras literarias que están debajo de lo que llamamos paralelismo. Están los quiasmos, que son más elegantes y
estructurados, pero el paralelismo en general es algo simétrico y que se ve también acá. Es una forma de escritura hebrea también. Hay 4 benditos para alma y 3 benditos para el pueblo, que hacen simetría perfecta en el versículo del medio, que es el 16. Entonces, bendito eres tu alma, benditos son aquellos que fueron bautizados, bendito eres por causa de tu extremada fe, benditos son ellos, dice abajo, a causa de su extremada fe. Después el 17, bendito eres porque has establecido una iglesia. El 18, bendito es este pueblo. El 19 finalmente dice, bendito eres porque le consultó concerniente al transgresor. Algo que sin duda es lo primero que hay que hacer cuando uno es un pastor de Israel, un presidente de estaca, un obispo, y me atrevo a decir ahora una presidenta de Sociedad Socorro, un presidente del Quórum de Élderes que están esforzándose hoy en día por ministrar, y también incluso por quizás no temas de transgresiones, sino de ministración y ayudar a que las personas se alejen de las transgresiones con el apoyo espiritual. Pero sí se requiere que podamos consultar al Señor de esta manera, con alma entera, con intención en el corazón. Luego hace un convenio bastante bonito en que le promete la vida eterna y le da una serie de razones y de bendiciones. Entonces me encanta esta escritura. Ustedes la pueden estudiar más a fondo. Versículo 29 dice, te digo por tanto, ve, y al que transgrediere contra mí lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Entonces está también mencionando los juicios. Quizás hoy en día eso hace algo distinto. No estamos acá para juzgar a las personas, tampoco lo hacemos como líderes. Obviamente sí hay juicios, pero no los llamamos de esa forma. Las revelaciones han cambiado en ese aspecto. Está hablando del deber de perdonar. Y acá volvemos al tema. Dice que después estas cosas las escribió para conservarlas. Y aquí es importante destacar porque al inicio del capítulo 25 vimos que leyeron estos anales y les trajeron gozo, admiración, asombro, etc. Incluso tristeza, una gran gama de sentimientos. Entonces vemos lo importante que es conservar la historia. Dice para juzgar también al pueblo. Nuevamente se habla del juicio, el 34 también. Al final el resultado de esto fue que efectivamente Alma supo y entonces supo cómo hacerlo y juzgó a los que habían sido sorprendidos. Y el 35 está el resultado. A quienes se arrepintieron de sus pecados y los confesaron, Él los contó entre el pueblo de la iglesia. Y ahí podríamos pensar entonces que quizás se está refiriendo a aquellos que ni siquiera eran miembros, porque cuando hablamos de contar entre el pueblo, hablamos de lo que hemos hablado todas las clases pasadas, que es aceptar a Dios mediante un convenio, un bautismo. Pero no solo se refería a estos, porque el versículo 36 aclara que los que no hicieron estas cosas fueron borrados. Es decir, que esa es la expresión que se usa también para la membresía. Entonces, incluso los que ya eran parte de la iglesia, pero que estaban pecando y no se arrepintieron de su iniquidad, aquí está hablando de grave iniquidad, no fueron entonces contados, fueron borrados. Y aquí también conviene destacar algo que les comparto, adelantándome un poco al manual general, porque todavía no sale todo en español, pero el manual general ha cambiado algunos términos y cambió, por ejemplo, el nombre de los consejos disciplinarios a consejos de membresía. También cambió, en el capítulo 32 de ese manual aparece, cambió los términos de excomunión o suspensión de derecho de miembro y en cambio utiliza retiro de membresía o restricciones formales de membresía. Entonces las palabras de disciplina y excomunión o suspensión de derechos se han cambiado. No podría decirles por qué, pero podríamos intuir que para hacer un lenguaje también un poco más amoroso, un poco más orientado al arrepentimiento que al castigo, como habíamos dicho recién, para que se entienda mejor el concepto. Entonces se habla más de membresía, de ser miembro o no ser miembro, más que de poder comulgar o no poder comulgar, o de incluso estar suspendido de algo que es un derecho para mí, que quizás eso puede también ser malinterpretado. Pero en el fondo es un dato que puede
servirles para meditar en este tema, en este momento del pueblo de Alma y el pueblo nefita. Entonces, pasando al capítulo 27, este es el capítulo central, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a resumirlo bien. Acá está hablando de que, bueno, el pueblo prosperó, se hizo bastante grande, hubo paz, abundaron en la gracia de Dios, dice, bastante bonito oír eso. Y el 7 resume todo eso. El Señor los visitó y los hizo prosperar y llegaron a ser un pueblo numeroso y rico. Pero aquí tenemos aquellos que, como dije, estaban entre aquellos rebeldes, el hijo de Alma, los hijos de Mosía. Entonces, cuando se estaban rebelando, dice que se les apareció el ángel. Al final se asombraron y el 13 dice, el ángel que les dijo, Alma, levántate y acércate pues, ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Es muy parecido a lo que vivió Pablo en el Nuevo Testamento. Porque el Señor ha dicho, esta es mi iglesia y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Es importante esta escritura, a mí me deja esa sensación de que el Señor está declarando de una forma muy, bueno, no el Señor acá mediante el ángel, está declarando que la iglesia, el ángel está diciendo que el Señor dijo, para clarificar, que la iglesia en el fondo nada la hace caer. Y yo no creo que se esté refiriendo solo a la iglesia de esa época. Yo creo que se refiere a la iglesia de hoy en día, a la iglesia de Jesucristo en los tiempos primitivos, a la iglesia que se ha establecido en cada momento, que no cae si no es por la transgresión del propio pueblo, sino es por una iniquidad personal y colectiva. No hay un reino más poderoso que el reino de Dios. Y eso queda claro en esta declaración del Señor. Entonces, nuevamente se menciona el versículo 14 y lo está mencionando el ángel como una motivación adicional para Alma Hijo, que el padre de Alma, su padre, él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, le dice. Y aquí tiene que ver un poco lo que estamos hablando, el poder llegar con amor a nuestros hijos, a la nueva generación. Quizás no lo había considerado Alma Hijo, pero acá el ángel se lo está diciendo. Y está hablando de que por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. El verbo convencer me encanta. No solo se trata de tener conversión. Muchos, una vez escuché a un comentario decir, no, los misioneros no te pueden convencer, ellos solamente enseñan para que el Espíritu te convierta. Sí, uno podría decir, ya, ok, si lo entiende así, es genial, pero la verdad es que la culmine, la guinda de la conversión es el convencimiento cabal. Cuando la palabra convencer o convencimiento o convencidos se usa en el Libro de Mormón, generalmente se usa como convencerse de las propias iniquidades, para que recién ahí nazca ese cambio, profundo cambio en el corazón que nos hace adoptar un convenio con Dios y una nueva vida. Comienza muy fuerte el proceso de la conversión con el convencimiento de las iniquidades personales. Pero ese convencimiento puede ser de cualquier cosa, de una doctrina, el testimonio al después convertirse en convencimiento, en convencerse de que algo existe, de que algo es real. Eso es el mayor testimonio. Está a un paso pequeño del conocimiento perfecto. Y la verdad es que convencer y convertir. En Doctrina y Convenio se me vino de inmediato a la mente esta escritura. No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Está sumamente claro. Es decir, el Señor espera que los misioneros, los miembros misioneros, todos tengamos el espíritu y el poder de Dios para convencer a los hombres. Si de eso se trata en la conversión, de poder hacer que alguien se dé cuenta de un error o ya sea de visión o de vida o de hechos, y poder adoptar un convenio que le haga mejorar. Y ahora me acordé de otra cosa que la había seleccionado en la misma portada del Libro de Mormón. Si vemos y bajamos, está el propósito del Libro de Mormón. Y bueno, hay varios. Y aquí
quisiera destacar, ¿cierto? Uno esencial, que dice entonces, y también para convencer al judío, para eso está el libro de Mormón, y al gentil, de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Y también para convencer. Entonces no olvidar que el convencernos nos trae seguridad. Y por eso el ángel le está diciendo que él desea convencerlo de este poder de Dios. Entonces ese es un concepto que me encanta compartir en esta escritura. Bueno, al final, todo esto, al final ellos cayeron, hubo un tiempo en el cual Alma perdió la movilidad. El 22 dice que empezaron a ayunar, a rogar al Señor su Dios que abriera la boca de Alma, etc. Al final él habló, él pudo hablar y relató lo que el Señor le dijo. No te maravilles de que todo el género humano deban nacer otra vez al final, en resumen, ser cambiados, habla esos términos. Así llegan a ser nuevas criaturas. Entonces, el versículo 28 también habla de, al final, he nacido de Dios, o sea, cambiar, ser cambiado, nacer de nuevo, todos nacer de Dios. Todos estos conceptos hablan de ese convenio que estamos hablando, que se inicia después, inmediatamente después de convencerse de los errores pasados. Y eso fue, y acá en el versículo 29 me di cuenta al compartir ciertas cosas durante la semana que es la escritura favorita de muchos. Así que ahí la dejo para que la repasen. El Mosía 27-29. Bien, entonces está el testimonio de Alma Hijo. Dice que empezaron después a viajar, a predicar, incluso siendo perseguidos o golpeados. Me suena bastante a la misma administración que tuvo Pablo. Y pudieron hacerlo. El capítulo 28, solo termino con esto, diciendo que ellos empezaron a predicar, y dice, con aquellos que habían escogido para predicar las cosas que habían oído e impartir la palabra de Dios a sus hermanos los lamanitas. Otra vez, ¿cierto? No solo era el pueblo nefita en general, o el de Saraimla. ¿Qué pasó? Que estos jóvenes, al sentirse ya en el camino del Señor, en la senda del convenio, quisieron entonces ir a declarar la palabra a sus hermanos los lamanitas. Y casualmente nos encontramos con de nuevo el versículo 2, para que tal vez los trajeran al conocimiento del Señor su Dios y los convencieran y de la iniquidad, tal como les dije. En el libro de Mormón se habla de convencernos de la iniquidad o de los errores pasados. Y eso es lo que pasó en ellos. Por lo tanto, ellos eran el testimonio viviente de lo que querían ir y predicar. Entonces, dejo hasta aquí esta clase porque hay mucho más, pero yo sé que ustedes lo van a meditar y entre todos vamos a sentir que esta conversión, que fue magnífica, fue extravagante quizás, en el caso de Alma Hijo, de Amón o Aarón o Mner e Imni, pero no nos olvidemos que todos nosotros hemos recibido una conversión. No a todos se nos aparece un ángel, no todos escuchamos una voz de trueno estremecedora, ni a veces muchos efectos especiales en lo que significa el tener el Espíritu con nosotros, pero la conversión está ahí y es tan poderosa como la otra. Señales vienen cuando el Señor las necesita para esto mismo, quizás para tener historias, para tener escrituras, para conservar estas escrituras que como propósito tenían el poder hacernos recordar las liberaciones pasadas, según lo que hemos aprendido. Entonces yo les testifico que el Señor Jesucristo es aquel ser que nos libera, que nos limpia después del convenio, y que después vamos a convencernos cuando estemos ahí con Él de que efectivamente a ciencia cierta Él es el Salvador. Tengo una fe firme en que a medida que nosotros nos convenzamos de nuestros errores, Él nos va a dar de su gracia y nosotros vamos a progresar, vamos a seguir el camino del discipulado, vamos a poder acercarnos a su gloria y ser merecedores de su gracia. Y lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.